2, 1. Cada generación tiene su voz y para mí Giuseppe Piloto es la voz de esta nueva generación de rock de arte. Él es un vocalista que participa en proyectos con los músicos más importantes del rock mexicano. Además fundó una importantísima banda como fue Miró y actualmente tiene una sólida carrera como solista. Giuseppe, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Qué enormes palabras me dices. Te agradezco muchísimo. No sé si la voz de una generación, pero por lo menos intentando hablar por mi generación. Excelente. Giuseppe, ¿cuál fue el detonante que despertó en ti la musicalidad? Bueno, yo desde chiquitito, mi madre era súper melómana. Bueno, es melómana, entonces escuchaba toda clase de discos de acetato todo el santo día. Había una estación de radio que se llamaba Radio Educación acá en México. No sé si se escuchaba en otros países. Era muy chiquito como para comprender todas esas cosas, pero Radio Educación sonaba todas las mañanas en mi casa. Todas las mañanas sonaba Radio Educación. Me acuerdo mucho de que una de las locutoras de esa estación se llamaba Maite. Y a mí me encantaba estar escuchando la voz de esa mujer, porque aparte de que era como muy dulce, ponía canciones muy padres, ¿no? O sea, sí era como para niños y ondas así, pero bueno, eso todo el tiempo, todas las mañanas era escuchar el radio. Y luego, mientras iba pasando el día que estábamos con mi madre, pues era escuchar desde Silvio Rodríguez hasta The Doors, Queen, nos ponía mucho un disco de Piero que se llamaba La Sinfonía Inconclusa del Mar, me parece que. eh, entonces, pues todo el día era escuchar música y música y música y música, desde rock, te digo, hasta trova, todos los trovadores, pues, como que existían en ese momento, que estaban en su auge, ¿no? Que eran Pablo Milanés y eh, pues Silvio, claro. toda clase de trovadores. No, y ¿Perdón? además ellos, si te das cuenta, todo lo que me has dicho ahora sí tenía como una riqueza musical muy fuerte, o sea, desde los Doors hasta Silvio Rodríguez, no Sí. estamos hablando de armonías tan sencillas, o sea, sí exigían como tener ese gusto, ¿no? ¿Cuándo Sí, encontraste? Pink Floyd siempre estuvo presente. Ese tipo de música, Queen, desde morrito. Ahora se puso otra vez de moda Queen. Me da muchísimo gusto. Pero, pues para mí fue como una de las primeras cosas que escuché también muy seguido. También escuchaba rock urbano de aquí de México. Escuchaba al Tri, escuchaba al Aragán, escuchaba sí, también mucho rock urbano en español. Rodrigo González también. Claro, un grande. Y dime, Sí, ¿cuándo encontraste tu voz? Eh, ¿Cómo le educaste y cómo te sientes con ella? Porque a veces pasa que hay grandes vocalistas que cuando escuchan las grabaciones no les gusta su voz. O sea, yo escuchaba a José Manuel Aguilera decir, no, a mí me parece rara mi voz cuando se escuchaba en las grabaciones. ¿Cómo tú has encontrado ese tu tono, tu color? ¿Cómo ha sido ese proceso? creo que eso nunca se quita. Creo que se sigue teniendo esa incomodidad toda la vida cuando uno se escucha. Este, hasta que no está mezclada la rola por un profesional y así, siento como que ay, oculten un poquito más mi voz y ya. Exacto. Pero bueno, a partir de toda esta música empezó a surgir, obviamente sin que yo lo supiera, como una semilla que se abrió dentro de mi organismo y fue creciendo con muchísimas ramas, esa voz en mí de cantar, porque yo todo el tiempo también veía a mi madre estar cante y cante, ¿no? Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo, todo eso, pues yo lo veía como una manera de expresar
diferentes sensaciones, pero simplemente como un juego, pues. Y hasta que conozco a mi hermano mayor, que no conocí hasta que yo tenía 13 años, no vivía con nosotros, mi mamá lo tuvo muy joven y su padre decidió llevárselo a muy temprana edad, o sea, cuando había cumplido un año, me parece, creo que ya no estaba con mi madre. Entonces, nosotros crecimos un poco con esta historia de que teníamos un hermano que no conocíamos, pero que cumplía años tal día, entonces le festejamos su cumpleaños y todo este rollo. Hasta que un día mi madre, metiéndose en ondas como de política y no sé qué empezó a hacer ahí. Tuvo la oportunidad del Estado a trabajar y lo encontró y nos lo llevó a la casa. Me acuerdo que era de madrugada, no recuerdo qué día fue, perdón, pero regresó mi madre con mi hermano en la madrugada y lo primero que abrió la puerta y lo primero que dijo fue, ya encontré a su hermano, ya se los traje. Y pues en ese momento fue un shock. Obviamente estábamos dormidos, pero nos despertamos y en ese momento yo recuerdo un shock muy grande, ¿no? De felicidad, que cuando yo dormí en la litera de arriba. Entonces cuando volteo, lo primero que veo es Es la a mi Gibson. hermano y traía colgada una guitarra. En ese momento yo no sabía pues, ni de Gibson, ni de Fender, ni de nada, ¿no? Entonces, lo primero que veo es que trae una guitarra colgada y está como impresionado viéndonos de que tiene más hermanos y dice, órale, ching. Y entonces lo abrazo y en ese momento es como si yo hubiera abrazado la música para siempre, porque desde el primer momento salimos, ya no dormimos, nos despertamos, nos fuimos al comedor a platicar y desde ese momento pues fue como de, órale, ¿qué haces? Y traía los pelos parados, así tenía el cabello súper lacio, pero mi hermano se paraba los pelos como Goku, ya sabes. Y y tenía una manera de expresarse diferente. eh, pues traía la guitarra colgada y cuando la dejó ahí yo le preguntaba todo, ¿no? ¿Qué es eso? Y tantas preguntas, ¿y qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Y en ese momento pues fue como, soy músico y hago esto y ya había sacado un disco él, había grabado un disco con, pues sí, con sus propias, a su manera, había grabado un disco en Pachuca porque él estaba allá, en Pachuca. Buscó la ayuda de una persona que le dio dinero, que lo ayudó para grabar su primer disco y ya tenía un disco con una banda que se llamaba Natia, entonces yo ya podía escuchar lo que él hacía y entonces escuchando lo que él hacía fue como de, ok, o sea, una persona común y corriente puede hacer música, ¿cómo? Yo recuerdo haber tenido esa sensación por primera vez como de, ¿cómo? O sea, ¿yo también puedo hacer música? Claro, Era como si yo tuviera desconectado el concepto de artista con el de ser humano, como que eran dos cosas diferentes para mí, o más bien como que los seres humanos que hacían música o los seres humanos artistas no eran lo mismo, pues. claro. Entonces era algo fue algo como revelador, pues, dentro de mi inocencia de niño, ahí se abrió algo, un camino como que dije, ok, sí puedo hacer música, yo también, o sea, como yo también puedo ser artista, y de ahí me agarré y nunca volví a soltar a mi hermano. Luego, el encontrar esta voz de la que me preguntabas, regresando a tu pregunta, eh, fue, fue muy metamor, se fue Fósico, metamorfeando porque, sí, porque primero yo quería ser idéntico que mi hermano. O sea, lo primero que dije fue, yo quiero cantar como él, verme como él, hablar como él, vestirme como él, todo así. Y esa búsqueda como de el ídolo que era él para mí fue lo que me llevó después a entender que no era para nada idéntico a él, ¿no? En el sentido de que, pues sí, teníamos diferentes maneras de haber crecido y diferentes
expresiones y diferentes gargantas, pues. Claro. Entonces, llegó un punto donde empecé a escuchar a Chris Cornell y empecé a escuchar, porque Pearl Jam no me gustaba para nada, pero de pronto ¿No, no te empecé a gustaba? escuchar. ¿Cómo? ¿No te gustaba Pearl Jam? No me gustaba. Yo veía a Eddie Vedder y me caía gordo. Así, no entiendo por qué. Hasta Y ahora. no, no, no. Ahora él se convirtió en uno de mis íconos también de voces y además de música. Me encanta Pearl Jam. Pero en esos momentos yo estaba como cerrado en un círculo súper pequeño, aunque escuchaba de todo. Me doy cuenta de que aunque había muchos colores en mi musicalidad, yo estaba nada más arraigado a los que había escuchado, pues. Claro. Y en mi casa, pues mi hermano mayor, o sea, el que seguía después de mí, él no escuchaba Pearl Jam, por ejemplo. Él escuchaba Guns N' Roses. Y entonces yo estaba como encerrado en ese pequeño circuito de bandas que escuchaba mi familia, pues. Eh, Hasta que también mi hermano, me acuerdo que una vez agarró el acetato de Animals de Pink Floyd y pues eso empezó como a abrir un poco el camino y empecé a buscar nuevas cosas, ¿no? Claro. Y entonces escuché Audioslave porque no soy exactamente de la época de Soundgarden, aunque sí crecí en esa época, no No te, era muy claro, claro. pequeño todavía cuando Soundgarden. Entonces me tocó a mí de primera mano, lo que me tocó fue Audioslave, ¿no? Y entonces escuché a Chris Cornell y empecé a escuchar a estos íconos del grunge, ¿no? Y ahí fue cuando dije, un momento, a mí me gustan estas voces rotas, me gustaba muchísimo cómo canta eh, Laney. Axl Rose también, ¿no? Estas voces que expresaban de alguna manera, pues, un enojo, pues, o un dolor, de alguna manera también. Me empezó a llamar mucho la atención estas voces y, y comencé a hacerme mi camino en ese tipo de. Pues obviamente lo que comencé haciendo fue imitarlos y con Claro. el tiempo fui encontrando la media entre lo que a mí entre lo que yo admiraba y lo que yo era, ¿no? Y Y ahí en, fui poco a poco encontrando. claro, y además también creo que cercano a eso formas Miró, que a mí me ha sorprendido la banda, porque era como un trío, sonaban bien, buenas rolas, tu voz destacaba, buena música. ¿Cómo ha sido la formación de Miró? Y, o sea, digo, era un proyecto desde mi punto de vista muy prometedor, pero que se desintegró más o menos rápido, quiero decir. ¿Cómo ha sido ese génesis y ese desenlace de Miró? Nosotros, yo, en cuanto supe tocar 4 acordes, comencé a hacer una canción, ¿no? Y esa canción se convirtió en Aférrate. Fue la Wow, primera rola que escribí y ligado a eso, pues en todo mi proceso humano, yo ya estaba harto de la escuela, no tenía ganas de seguir asistiendo a la secundaria y ya me escapaba 1 o 2 veces al mes con mi hermano a tocar o me llevaba y me jalaba y me decía, vente, acompáñame. Según él, responsablemente me preguntaba si no tenía exámenes y todo esto, pero pues yo obviamente iba a mentir con tal de irme a tocar con mi hermano, con mi ícono de vida a donde fuera. Entonces me salía de la escuela y me iba con él a Pachuca o a donde él fuera a tocar. Entonces, como con este proceso humano comenzó como mi rebeldía con la escuela. Entonces, lo que solucionó mi madre fue decirme, tienes que estudiar, güey, y
ok, si no te gusta esto, termina la secundaria y yo te busco una escuela que a lo mejor te guste más. Y entonces se las arregla para meterme a una escuela que se llaman acá, que hay varios, como en las diferentes áreas de la ciudad, y se las arregla para que entre a este CEDART, que es de Limba, de Bellas Artes aquí en México, que era una prepa con artes, era preparatoria y artes, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa todo un proceso ahí que logro entrar y lo primero que conozco es alguien idéntico a mí, ¿no? Que tenía las mismas aspiraciones. Y esa persona es Pepe Muciño, que, mm, que también es cantante, guitarrista y hace folclore, es uno de mis artistas favoritos también y que admiro muchísimo, pero además es mi hermano mi hombro, ¿no? En todas las batallas artísticas que he tenido. Eh, entonces lo conozco y empiezo a conocer como otra persona, ahora sí, que tenía como las mismas aspiraciones, porque yo en la secundaria y ese rollo, pues yo vivía en barrios donde pues no había mucha gente que quisiera ser artista, pues. Claro. Entonces, pues, era como sentirme fuera ¿Del fuera de común, no? zona, todo el tiempo era sentirme fuera de zona. Y en este lugar por primera vez me empiezo a sentir parte de un grupo de personas y con Pepe Muciño empiezo a tocar, nos metimos a un concurso y pasaron varias cosas, pero me llega a los 17 años mi primera oferta de trabajar tocando. No mis canciones, pero, o sea, la oferta que te llega de vas a hacer lo que amas y además te van a pagar, fue como de, ¿qué? ¿Neta? Estoy viviendo un sueño así. Y en ese momento conozco a Damián, porque era el mejor amigo del baterista con el que yo empecé a tocar. Y pasa algún tiempo y ellos, Damián y Alfie, el primer bajista de Miro, tenían una banda bueno, tocaban con una banda que se llamaba Botas Negras, con el cantante de una banda de Claro, los de Radio ochentas muy Caos. chingona. Exactamente, con Claudio. Ellos tenían una banda que se llamaba Botas Negras con Claudio y de pronto se separan y se quedan sin cantante. Y yo me separé de la banda con la un poco buscando también como ya mi música, porque yo con Pepe tenía esta idea de nuestra música original y todo este rollo y un poco ya con estas ideas adolescentes de estar traicionando mi música por estar trabajando tocando covers, ¿no? Pero llegan Damián y Alfredo, dos músicos que ya había escuchado tocar, que llevaban más tiempo tocando, que admiraba un poco como esta idea de ellos ya hicieron varias cosas, ¿no? Entonces me acerco a ellos, empiezo a practicar, cantar y tocar la guitarra junto con ellos, empezamos a sacar covers y nos vamos a tocar covers también en bares de la ciudad y empieza a funcionar y empieza a darnos más dinero y empezamos a sentirnos cómodos y me empiezo a sentir muy cómodo tocando la guitarra y cantando. Vamos a tener otro elemento en la banda, éramos tres y funcionaba. Y entonces, Damián, me voy con Pepe a Canadá un rato, pero Damián empieza a tener la curiosidad de que hagamos música original, ¿no? Y entonces ya regreso de Canadá, nos juntamos y bueno, pues yo tengo estas rolas y tal. Y empieza un juego de Damián también medio maquiavélico ahí de empezarle a llamar a varios productores que conocía.
no nada más de la ciudad, sino o sea, le escribió a toda clase de productores, así a los que te puedas, eh, ¿cómo se llama? Bueno, soy muy mal con los nombres, pero a productores de rock así de los mejores del mundo que te puedas imaginar, les escribió. Entre ellos le escribe a un productor que también es un productor mundialmente reconocido, entre el pop y la música popular de Italia y también de México. Le escribe porque él tenía una banda que se llamaba El Paso, y entonces escucha El Paso y es increíble que escuchó y le mata, pero le empieza a escribir a productores para que nos espaldas de nosotros, digamos, él no nos estaba contando nada de esto. Le escribió a Rick Rubin y, o sea, locuras, ¿no? Y de pronto acepta Ettore irnos a escuchar al bar donde tocábamos. Y sin avisarnos, de pronto estamos tocando y llega Ettore Grenchi y se sienta ahí enfrente de nosotros. Estamos tocando en un bar, en Polanco, creo. Y se sienta ahí enfrente de nosotros y todo, y ya nos bajamos y nos presenta Damián y dice, pues miren, invité a Ettore a que nos viera tocar porque pues, tengo interés de que hagamos música y él es un gran productor. Y yo así, ¿qué? ¿Cómo, güey? Y entonces empiezo a hablar con este tipo que habla muy mal español. Bueno, más bien, habla muy bien español a la mexicana, pero con un acento rarísimo de Italia. Ettore habla así, el Como el padrino un padrino. poco, ¿no? Sí, intentando es que entre que habla muy bien, pues él tiene una voz súper ronca, entonces es difícil de primera entenderle cuando no lo conoces, ¿no? Total que nos dice que le encanta y que quiere trabajar con nosotros, pero nosotros pues, realmente no teníamos montada ninguna canción original ni nada. Entonces nos dice, me interesa mucho, creo que la proyección de la banda está increíble, me gusta muchísimo cómo suenan, se ve que le han macheteado y todo. Tienen algo que sí puedo trabajar con ustedes hasta que se metan a hacer sus canciones. Entonces nos metimos un año a un pequeño estudio que yo armé en mi casita donde vivía. Nos metemos un año a componer, junto metiendo con un par de canciones que yo tenía, que eran Aférrate y Secretos, que son del primer disco. Y pues año pasa, o sea, todo este año nos la pasamos componiendo y todo este rollo, y Ettore viene pues, cada semana o cada 15 días a escuchar qué es el material que tuvimos y después ya cuando teníamos suficiente material, nos empieza a platicar, pues yo trabajo en este lugar que se llama Sonic Ranch y tal, y o sea, ya era como una locura, todo estaba pasando como súper rápido y súper increíble, yo un poco desconfiado, pero sí confiando, hasta que empecé a ver las cosas pues reales, ¿no? Y encontramos un amigo, un buen amigo Mauricio Sánchez, que nos apoyó con el primer dinero para irnos a grabar la primera parte de lo que se convertiría en el primer disco de Miró. Entonces nos vamos a Sonic Ranch a grabar con Ettore, con el dinero prestado de un amigo, y llegamos a un estudio increíble de estos de historia de Hollywood, y empezamos a grabar en ese. Pues para mí, la verdad es que así como fue disfrutable, también fue abrumador porque era muchísima información, muchísimo equipo increíble, muchísimas cosas muy especiales que pasaron, pero todas de un solo sopetón, ¿no? Así como rápido, rápido, rápido. De pronto agarro una guitarra de Steve Ray Vaughan y yo así como, ¿cómo esta guitarra era de Steve Ray Vaughan? Sí, porque tienen una colección ahí de guitarras impresionante, Tony, y era como el equipo que todo el tiempo había soñado
el equipo que todo el tiempo pues, veía así como en las revistas o en las cosas que estudiaba de música, con los productores de historia de Hollywood, con mi música y era como algo increíble, fue totalmente abrumador. Entonces nos vamos, grabamos la primera parte del disco y Ettore pues ya tenía conexiones con disqueras y va y les a los de EMI y coincide con que van y buscan están buscando música para una serie que en ese momento iban a sacar, hacen el scouting y las personas de EMI les dicen, pues me acaba de llegar este demo de una banda que, no sé, escúchalo, ¿no? En ese momento creo ni nombre teníamos, le pusimos nombre a la banda cuando nos fuimos a grabar el disco y casualmente le ponemos ahí estaban todos los cuadros de Miró colgados originales porque también es coleccionista de arte Tony, el dueño de Sony Wow. French. Como que todo fue teniendo coincidencias muy grandes, llegan, hacen el scouting, escuchan el EP que habíamos grabado, donde contiene Luz, Aférrate, Secretos, creo que Lágrimas y alguna otra rola más. La escuchan y dicen, esta banda es perfecta para la serie. Y entonces nos agarran para banda sonora de la serie y esa serie es Bienvenida a Realidad de Argos, que empezó a salir en Cadena 3. Entonces nos agarran para Bienvenida a Realidad y de pronto como nos agarran para la serie, también nos firma la disquera y nos mandan a grabar la siguiente parte del disco y empieza a suceder como una de cosas en nuestra vida, ¿no? De pronto éramos una banda que había firmado con una disquera, estábamos grabando videos con Leche Ruiz, que es un director cinematográfico bastante famoso aquí en México, y pues todo comenzó muy rápido, pues todo fue algo muy años en ese momento, entonces era como un chingo de información, tratar de estar consciente, pero también disfrutando, pero también tomando decisiones importantes que, que, que se referían a grandes cantidades de lana en movimiento, este, tratando de lidiar con mi rebeldía de los 21 años, ¿no? De nosotros somos una banda de rock y sentíamos que nos estaban tratando también con conflictos mentales yo siempre quise hacer una banda como Pink Floyd, pero estoy tocando, este, otro tipo de canciones, o sea, como estaba en movimiento, todo estaba en un movimiento muy, muy rápido y pues sí, eso, como que fue bastante confuso el principio de Miró. Muy, Ahora, muy, muy confuso. ahora, toda esa información que era, como tú dices, abrumadora, toda esa experiencia, ¿cómo la traduces ahora en tu carrera como solista? Yo escuchaba tu sencillo Manicomio y es espectacular, tiene un toque de oscuridad, tiene buenas letras. No sé, ¿cómo has podido traducir ahora en la Gracias. actualidad todo lo que has vivido a tu proyecto solista? No, pues totalmente yo creo que se traduce en esa necesidad que en ese momento querían expresar y que no tenía de verdad ninguna pista de cómo hacerlo. Estaba pasando por, por tantas cosas en mi cabeza que eh, estaba totalmente distraído y estaba en una etapa donde era muy joven y no sabía tampoco qué pasaba en realidad. O sea, yo estaba siguiendo el camino que muchas otras personas me estaban diciendo, pues. O sea, era como
tienes que hacer esto porque la disquera dice esto y tienes que grabar y tomarte estas fotos y ahora tienes que ir a... No era como no me siento como una víctima de eso, sino que era una consecuencia. Yo estaba súper, era muy joven y era muy distraído y estaba distraído con muchísimas cosas. Entonces, ahora siento que simplemente el hecho de, por una necesidad de crear arte, ya es completamente diferente a tener que ir a Sonic Ranch a grabar las canciones, porque la disquera quiere que grabes un disco. No haya estado mal, sino que de un lea desde un lugar completamente diferente. Ahora me puedo meter al estudio cuando se me cuando sienta en el alma que necesito cantar una canción. En ese momento teníamos que pagar, estábamos pagando una de dinero por grabar en el, quizá de ese momento en que se podía conseguir. Entonces, nace de una manera diferente. Esto es completamente, tiene que ver con la necesidad de cantar y decir lo que uno quiere transformar y es como una psicomagia, ¿no? O sea, tiene que ver con el alma y con el individuo, pues tiene que ver con Kusevi, la necesidad que tiene de expresarse y de decir algo. También lo otro tenía que ver, obviamente miró, es totalmente mi manera y la manera de Alfredo y de Damián de expresar muchísimas cosas, y en el segundo disco de Alicia también. El segundo disco de Miró, pues también ahí comenzó el camino, ¿no? Diferente. Por eso Claro. esperamos tanto tiempo para grabar un segundo disco. Pedimos nuestra carta de retiro en la disquera. EMI, como saben muchas personas que escuchan rock, se acabó en todo el mundo. Es una tristeza enorme, pero los tiempos cambiaron y se digitalizó todo. No sé por qué razón haya quebrado EMI, pero ya no formábamos parte de EMI. Ahora nos pasaron a la disquera de Universal, y en Universal había otro roster de bandas, no sé cómo se dice. Pero ahora competíamos, no directamente, no era una competencia, pero todos estaban enfocados en saber qué iba a hacer Zoé, qué iba a hacer Café Tacuba, qué iba, ¿no? Bandas como pues, más importantes. Entonces, pues eso un poco, de cierta manera, nos apanicó y nos creímos esta historia de que no nos iban a pelar. Entonces pedimos nuestra carta de retiro y después de 5 años hicimos un segundo disco de Miró, que también ya fue como a nuestro ritmo, a nuestra manera. El disco, en vez de traer un booklet, trae cartas, un Claro. tarot, una historia, un concepto. Entonces, toda esta necesidad ya se vio reflejada por parte de Alicia, Damián y mía en el segundo disco de Miró, pero igualmente, pues vamos teniendo procesos junto como vamos transformándonos. Agradezco muchísimo, la verdad, haberme transformado y ahora haberme transformado otra vez de manera gigantesca en estos últimos 2 años, eh, porque puedo comprender más a la persona adentro, pues, como que To- encontré lo que significa Dios, lo que significa la música, lo que significa eh, mi voz. Me alcanzo a ver un poco más fielmente y estoy más tranquilo con eso. Ahora es un disfrute diferente porque estoy tranquilo con lo que soy y con lo que siento y con lo que quiero decir. Entonces,
Desde Ahora ese lugar, sí disfruto. desde ese lugar de tu tranquilidad, de tu encuentro, por favor, manda un saludo a la gente de Bolivia e invítalos a escucharte, a tener ese contacto con tu mundo, con tu arte, que en realidad me parece de lo mejor en esta nueva era. Haz tu invitación a manera de despedida, por favor, mi querido Kuset. Sí, pues los invito con toda mi alma y mi corazón a que escuchen este nuevo proyecto que estoy lanzando, que ya pueden escuchar en todas las plataformas, el primer sencillo, que se llama Manicomio. Yo soy quien no sabe de mí y es un placer poderles regalar esta música que nace de lo profundo de mi alma y poderles compartir, sí, poderla compartir con ustedes. Entonces los invito a que escuchen Manicomio por el momento en todas las plataformas, pero muy pronto saldrán más sencillos y todo el disco que estamos creando con mucho amor y con toda el alma en Norteamérica National Recordings, aquí en la ciudad de... por parte de ellos y mía, les compartimos nuestra alma y les decimos que muchísimas gracias por seguir escuchando. Y pues eso, les mando un abrazo fuertísimo y les digo que se acerquen más a nosotros y que sigan leyendo muchísimo y que no crean todo lo que en las redes sociales se habla o se dice. Siempre cuestionen cualquier cosa que les llegue de información, donde la información viaja muy rápido y muchas veces no suele tener ningún fundamento en la realidad. Entonces, pues eso, con mucha pasión y con mucho amor, les digo que se sigan abrazando a los medios impresos, pero además a los libros, que ahí está toda la realidad. Hace poquito escuchaba y cito a Mike Tyson, una persona que ha tenido una transformación bastante gigante en su vida. Un cuarto sin un libro es como un cuerpo sin alma. Y pues eso, Con nada más. nosotros, el gran Kuset Piloto. Gracias, hermano.